Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a Las Entrevistas del Role, capítulo número 29. Este va a ser el 29º protagonista que nos acompañe en estas charlas en las que intentamos, ya sabéis, daros a conocer con un poco más de profundidad a las grandes estrellas de nuestra vela. Y hoy tenemos a una figura de auténtico relumbrón, porque es el único español que ha ganado un oro olímpico, lo hizo en Barcelona 92, y una Copa América, lo hizo en 2007 en Valencia con el Alingui. Además estuvo a puntito de ser el primer navegante de la historia en ganar la triple corona, es decir, Copa América, Juegos Olímpicos y Volvo Ocean Race, porque a puntito estuvo de conseguirlo con el Telefónica y hablamos de ello, enseguida lo escucharéis en esta entrevista. Estamos con nuestro protagonista en las instalaciones del Monterreal Club de Yates de Bayona, donde acaba de competir con el Platoon, uno de los equipos más potentes del circuito. Lo tengo aquí sentado a mi izquierda. Y también me cuentan que no acaba de ser muy amigo de esto de las entrevistas, con lo que, joder, le agradezco especialmente que esté compartiendo este ratito con nosotros. Don Jordi Calafat, muy buenas. Lo de Don se te ha escapado, muy bueno. ¿Cómo estás, primero que nada? Muy bien, como tú has dicho, estamos aquí en un sitio donde hacía muchos años que no veníamos a regatear, aquí en Bayona, en Galicia. Y joder, espectacular, la verdad es que no se puede estar mejor. Joder, a mí me está alucinando mucho la respuesta de todo el navegante internacional, ¿no? De la gente que no conocía Bayona y lo ha descubierto con motivo de esta cita a los DPs, que están descubriendo un campo muy complicado, pero un sitio paradisíaco. Sí, claro, porque están acostumbrados siempre a ir a Valencia, Menorca, Palma, evidentemente, varias veces. Y para ellos, claro, no ver aquí verde, lluvia o mareas. Y pues, bueno, esto es España, ¿eh? Sí. Es diferente a lo que están acostumbrados, sí. ¿Tú has navegado mucho aquí en Galicia? ¿Qué recuerdo tienes así de...? Bueno, antes veníamos mucho, sí, con los IOR y MS, y después estuvimos de base en San Censo bastante tiempo con los Volvos, pero bueno, la verdad es que a regatear así bastones desde hace bastante, ya desde 2008 o algo así que no veníamos, sí. Joder, ahora que dices lo de los Volvos, yo creo que la última entrevista que te hice fue con el Telefónica Azul en Itajaí. Cuando llevabais camino de bueno, poder ganar la regata, aunque luego, jolín, estabais ahí de forma arrolladora, luego se complicó. Pero sí. Pues sí que se complicó bastante. Bueno. Que hay un poco para que la gente, bueno, te conoce, el 99% de la gente que nos está escuchando te conoce de memoria, pero me acuerdo una de las cosas que hablábamos ahí, en que en el caso de haber ganado esa Volvo, habría sido el primer regatista de la historia en ganar oro olímpico, Copa América y Volvo Ocean Race. Bueno, nadie lo ha conseguido. Hay varios que hemos estado cerca, pero por mi parte te puedo asegurar que no lo voy a conseguir. Sí, ya te has cansado, ¿no? Ya siendo de la Volvo ya no hay edad ni motivación ya para hacer más vueltas al mundo, la verdad. Joder. Oye, ¿cómo empezaste a navegar, Jordi? ¿Cómo se te mete el veneno este? Bueno, yo veraneaba ahí en un pueblo de Mallorca que se llama la Colonia de San Jordi. Sí. Y empecé ahí con el hijo del patrón mayor del puerto, que tenía un gregal, un crucerito de 7 metros, y me llevaba con él. Yo ya tenía 7, 8 años, mis hermanos ya navegaban, pero siempre de paseo, tenían un snipe por aquella época, y yo estaba emperrado y me iba con este amigo, era bastante mayor que yo, pues nos íbamos hasta Cabrera y volvíamos, y me educaba, digamos, me explicaba las cosas, y después lo típico, empecé en Optimist, con el que mis hermanos ya no navegaban, también en el pueblo sin hacer regatas, más que nada yendo a la playa con el Optimist. Sí. Hasta que un día mi padre decidió que mi hermano y yo íbamos a Palma a probar a hacer las regatas, y ya, ahí empiezas y ya hasta ahora, ¿no? De tener aquí estamos. 11 o 12 años, y desde los 11 o 12 años prácticamente
no recuerdo ningún año de parar, vamos. Joder. Ni durante la pandemia. No, y además se te dio muy bien desde el inicio, porque creo que tú llegaste a ser campeón del mundo de Optimis, ¿no? Sí, ganamos en el 82 el campeonato del mundo por equipos y en el 83 en Brasil yo gané también el individual, sí. Joder, ¿y ahí cómo eras como navegante? ¿Cómo te recuerdas? ¿Cómo...? Yo creo diferente ahora, desde luego, porque más intuitivo ¿Sí? y menos racional tal vez, ¿no? Pero sí, mucho más intuitivo. Yo creo que la experiencia a veces te hace perder un poco la intuición, Uh-huh. o a veces usarla mejor, ¿no? Porque de los errores vas aprendiendo mucho, pero a esa edad la verdad es que, y sobre todo en nuestra época donde no había entrenadores del nivel a lo mejor que hay ahora, o no había esos métodos que utilizan ahora, ni entrenamientos que utilizan ahora, era todo muy, muy intuitivo. Yo creo que ahora es un poco diferente, sí. Ya. Oye, ¿y después del Optimis a qué barco pasaste? ¿Ya al 470 o...? No, después pasé al 420, ¿Sí? Nos quedamos subcampeones del mundo, ganamos un europeo. ¿Con quién? ¿Navegabas ahí? Con un amigo mío de toda la vida de Palma, del club. Yo soy de Campastilla, el club de Campastilla. Sí. Estuvimos poco tiempo, estuvimos 1 año y medio, 2 solo, pero con muy buenos resultados, lo típico. Ganamos campeonato de España, no ganamos un mundial por los pelos, y después ya, al cabo de 2 años, ya pasé al 470. Sí. Uh-huh. ¿Y ella fue para la acampada de Barcelona? No, fue para ¿fuiste? la de Seúl. Entonces empecé a navegar con Roberto Molina, Sí. que él había ganado la medalla con Luis Doreste. Entonces es verdad que empezamos tarde, empezamos en el año 87, con lo cual teníamos 1 año y medio solo para prepararnos, y estuvimos a punto de ir a la Olimpiada. La verdad es que fuimos bastante bien, llegamos a ganar un campeonato de España, terceros en un europeo, y para mí fue empezar, porque fue un salto importante empezar con un tripulante ya de esa experiencia, ¿no? Claro. Entonces ya para lo que era el próximo ciclo estaba bien preparado, vamos. Uh-huh. Claro, y llegó el de Barcelona y, jolín, eso fue un poco un ciclo, bueno, muy complicado también, porque ahí, ahora todos recordamos el oro, pero es un oro hecho con una competitividad brutal para llegar a Barcelona, y un oro también que no fue fácil, o sea, que os lo tuvisteis que pelear. Sí, bueno, la verdad es que tuvimos un ciclo muy bueno, ¿no? Entonces yo ahí empecé a navegar con Kiko Sánchez, Sí. que por razones de peso, ¿no? Porque Roberto era más ligero que él y yo era bastante ligero, entonces con Kiko teníamos físicamente los dos juntos unas mejores condiciones, pero ya fue un ciclo muy bueno, porque quedamos 2 veces subcampeones y ganamos un mundial en ese ciclo olímpico. Siempre estuvimos delante. Y la Olimpiada, hombre, no es fácil ir a la Olimpiada, pero la verdad es que como empezamos también el campeonato, nos empezamos con un primero, 9 y 2 primeros o 3 primeros. La verdad es que se nos puso bastante cuesta abajo ya desde el principio, ¿no? Sí. Entonces, hombre, no es fácil, ¿no? Pero no fue de los campeonatos más difíciles que recuerdo, la verdad. Ya. ¿Contra quién navegabas ahí? ¿Había alguien en otro barco de los que están aquí navegando, Sí, por bueno, ejemplo? nuestro entrenador aquí fue el que nos entrena aquí en el platoon fue medalla de plata. Ah, sí, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Morgan Risser. Hostia. Su tripulante, pobre, era muy amigo mío, un tipo emblemático, falleció el año pasado. Jolín. Kevin, ¿quién más había ahí? Luego están los hermanos Tuniste, que estos a veces vienen aquí a veces a navegar en J70 Sí. o J80, no me acuerdo muy bien. De esa época no sé si quedan algunos más ya. ¿Y lo extradeportivo, cómo recuerdas los Juegos de Barcelona? Hombre, la verdad es que todo ese ciclo, ya incluso desde el 87, éramos una pandilla muy buena, lo que era todo el equipo preolímpico español, ¿no? Uh-huh. Vivíamos todos en el mismo sitio, lo típico, nos fuimos todos a vivir a casas, muchos compartían casas, pero nos veíamos cada viernes por la noche, sábado. Ese era un ambiente muy bueno con un equipo hiper talentoso. Sí, ¿seguís teniendo relación, trato, que dais de vez en cuando? Tenemos un grupo de WhatsApp ¿sí? de Barcelona 92, donde están todos, ¿sí? Qué guay. Es el cumpleaños, felicidades, tal, sí. Hay unos más activos que otros, como en todo. Yo no soy muy activo, pero sí. Y luego siempre de tanto en cuanto organizan algo, ¿no? De prensa o lo que sea, y pues los que van serán. ¿A ti te cambió la vida ese oro de Barcelona? Hombre, no, la vida no te la cambia, ¿no? Pero evidentemente es un poco un antes y un después, ¿no? Como que a partir de ahí es como que tu apellido pasa a ser Jordi Calafat, campeón olímpico, ¿no? Es algo que es lo que tiene ganar una Olimpiada, y sobre todo en vela, porque en vela es sobre todo a nivel de prensa y reconocimiento es lo que siempre quieres ganar, ¿no? Claro. Mundiales en vela,
imagínate, hay demasiados incluso, ¿no? Por ganar, si te empeñas, puedes ganar 5 al año. Claro. Hay tantas categorías, tantas cosas, pero Olimpiadas hay una cada 4 años. Te tienes que clasificar y luego tienes que tener tu semana y hacerla bien, ¿no? Y te cambia un poco en eso, ¿no? Te ayuda en la carrera, indudablemente, a encontrar mejores barcos para ir o mejores proyectos, porque siempre indudablemente es una buena carta de presentación. Claro. Pero bueno, luego no, una vez llegas ahí, no tienes que demostrar siempre que te lo mereces, ¿no? Sí. ¿Y después del oro qué? Bueno, después del oro fuimos a la Olimpiada de Atlanta, pero no muy bien preparados, porque ese ciclo... Bueno, ganamos el Mundial en el 93, otra vez de 470, sin navegar en todo el año, pero yo estaba liado con barcos grandes, y entonces ya empezaba mucho a navegar con barcos más grandes, ¿no? ¿IMS y cosas de estas? ¿O? IMS y con barcos de regatas offshore, transatlánticas, y ya tenía en mente un poco eso, y la verdad es que un poco fue un error no dedicarle más tiempo a la Olimpiada, ¿no? Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde, y la Olimpiada, no creo que quedamos en 9, pero ya se veía que no teníamos muchas posibilidades porque no íbamos preparados. Joder, eso os ha pasado a muchos cracks, o sea, le pasó a Iker y Xavi, ahora están un poco con la duda de si a Chamar, por ejemplo, le puede pasar lo mismo, ¿no? Debe ser, a todo lo pasado se ve muy fácil, pero en el momento no debe ser tan fácil cuando a todos os pasa, ¿no? Que no podéis evitar... Bueno, yo creo que es como en todo, tienes que hacer lo que te motiva, ¿no? Es que si haces algo por hacer que no te motiva, tampoco lo vas a hacer bien. Ya. Entonces, la vela es un deporte que abarca tantos tipos de barcos, tantos tipos de navegación, y aparte que mi trabajo ya desde hacía años ya que estaba ya diseñando y construyendo velas. ¿Ah, sí? Sí, yo empecé voy a tener 18 años, empecé en Barcelona y ya estaba de 100% también metido en eso, y es lo que me motivaba más eso ya, porque un poco siempre he sido de la opinión, ¿no? Que una vez consigues algo ya tienes que ir al siguiente paso, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que una Olimpiada, un ciclo olímpico es exigente, ¿no? Y que o lo haces bien y al 100% o va a ser muy complicado sacar algún resultado, ¿no? Pero tienes que estar motivado. ¿Y las oportunidades en los barcos grandes cómo empiezan a salir? ¿Por el tema de la velería también? Porque, joder... Bueno, yo empecé también muy joven. Yo recuerdo mi primer mundial que era de 3/4, una Tom Cup en Palma, no me acuerdo, que iba a tener 17 años. Hostia. Me acuerdo que me llamó Guillermo Crins una vez, sí, mítico. Sí. Y estuvimos un mes y medio en Elba preparando una mundial de 3/4 y yo debía tener 17 o 18 años. Ya. Joder. En Palma en esa época había mucho ambiente de IOR en su época. Había gente muy buena, diseñadores, estaba Pepín González, su hermano, estaban los astilleros Barracuda, y todos los guantones navegaban allí. Y el Mundial de Guantones fue allí en el 86, si no recuerdo mal. Y ya hacíamos, en esa época ya hacíamos vueltas a España y empezábamos todas las historias ya desde muy jóvenes. ¿Sí? Joder, la Vuelta a España. Proyecto, por todos los que pasáis por aquí, me habláis de ella con mucho cariño, de aquellos proyectos de las Vueltas a España. Piensa que en aquella época, yo no sé ni si cobrábamos por hacer, probablemente, ¿no? Yo creo que ni cobrábamos, pero es que era tan divertido como ibas a decir que no, ¿no? Es que era, vamos, eso era vacaciones. Bueno, vacaciones, ¿no? La regata te lo tomaban súper en serio, pero cuando llegabas y tal era... Como aquella época era un poco diferente a lo que es ahora la vela tan profesional. Claro, además podías navegar, salir y rendir al día siguiente. Hoy en día eso va con la edad. Claro, eso hoy en día es... Vamos, eso hoy en día ya no se puede. Joder. Oye, y con el tema de la velería, ¿cómo empezaste a crecer? Porque tú eres uno... Joder, hay ciertas figuras en el mundo y hay varios españoles entre ellas que tenéis esa combinación de grandísimo regatista y velero eficaz a alto nivel, ¿no? Que sabes perfectamente cómo desarrollar las velas para un proyecto al nivel. Tenemos a Juanito Meseguer, tenemos a ti, o sea, hay mucha gente que al final los equipos os quieren para navegar a bordo y para diseñar las velas, porque eso, ¿cómo empiezas a ver que ese mundillo te atrae también y que vas ahí? Bueno, como empecé, es que lo recuerdo perfectamente. Recuerdo estar en Palma, una Copa del Rey que debía ser de las primeras que se hicieron. Entonces te diría, es que igual no se llamaba ni Copa del Rey, o era Copa del Mediterráneo en aquella. Sí. Me acuerdo algo... Sí. Antes del 82. Algo así, sí. O de las primeras Copas del Rey, no sé, estaba en la velería Nord donde estaba antes haciendo no sé qué, y llegar a unos tíos con unas velas de maxi, 6 tíos ahí, boom, vela en el suelo, tijeras para afuera, corto arreglo, pum, pum, coso y me voy yo. Joder, macho.
esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ir por el mundo haciendo eso. Y ni corto ni perezoso, ¿no? Cuando a los 18 años ya me fui a Barcelona, empecé a trabajar en Tony Tío. Sí. Y empecé ahí ya en Santana, era el que me enseñaba. Y después ya me fui a Estados Unidos bastante tiempo y hasta ahora, ¿sabes? Diseñando velas. Desde hacerlo con papel y calculadora al ordenador ahora. Joder, he pasado por todo el proceso, ¿sí? Sí, además ahora ha sido fichaje estrella de Doyle, ¿no? Ha salido mucho, incluso algún barco de los que hay aquí se han cambiado a Doyle porque Sí. tú te has ido con ellos. Sí, cambié hace 6 o 7 meses, sí. Ya llevábamos tiempo haciendo cosas juntos, hicimos la Copa América juntos con el diseñador suyo y buscaba también la oportunidad para hacer más barcos grandes, ¿no? Barcos ya a partir de 70, 80 pies, me resultaba más fácil con ellos y decidí cambiar. Qué bueno. Hay un poco... ¿Tú antes estabas en North? No, en Quantum. En Quantum, perdón. Bueno, claro, ¿por North has pasado también a lo largo de tu carrera? ¿O no? Hice algo con ellos durante la Volvo del 2008. Vale. Ese año colaborando con ellos. Sí. Vale, que era para el barco español. Para Sí, yo Telefónica. estaba en la vuelta que hicimos con el... Perdona, 2011. 2011. 2008 la hice, pero no estaba tan metido y después sí que estaba más metido con lo de las velas en la Volvo del 2011. Sí. Entonces, sí. ¿Y cómo se configura un proyecto de ese nivel desde el punto de vista de la brería? O sea, ¿tú empiezas trabajando de cero con el diseñador del barco o cómo...? Sí, porque cuando vas a esos proyectos, o casi todos hoy en día, primero tienen que hacer todas las simulaciones para saber bien, es como, un poco para que lo entiendas, es como saber qué motor voy a tener antes de diseñar el chasis, ¿no? Cuántos caballos me va a dar esto, ¿no? Normalmente el diseñador de barcos necesita tener toda esa matriz, digamos, de fuerzas y momentos en los que va a navegar el barco para decidir cómo va a ser el barco, ¿no? Entonces empiezas desde el principio y se va ramificando, pero pues empiezas con el del palo, con el de la estructura del barco, entonces que normalmente en estos proyectos, Copa América, etcétera, estás desde el minuto cero, ¿no? Normalmente ya cogen diseñador del barco, apéndices y diseñador de velas al mismo tiempo. En tu último proyecto, además de Copa América, que fue American Magic, tuviste ahí una aportación, todo el mundo me ha hablado de ella, ¿no? De el descubrimiento que hiciste tú no sé si era para la mayor del barco o... No, hicimos... Sí, la forma de navegar de nuestro barco era un poco diferente y siempre íbamos como pasados de trapo, ¿no? Y entonces había un agujero ahí en la regla, hicimos una vela un poco especial, ¿no? Jugando un poco con un agujero que había en la regla. Sí, pero que fue como muy exitoso. O sea, fue algo... ¿Tú te sientes orgulloso de eso? No, ¿O tampoco especialmente? No, pues yo creo que todo el mundo supo ver que había ese agujero en la regla, ¿no? Ya. Un poco la necesidad, como te explicaba antes, de cada barco tiene una necesidad, ¿no? Y el nuestro tenía esa necesidad de que, por cómo navegaba, que necesitaba menos mayor que otros, ¿no? ¿Hay algún proyecto en lo que a brería se refiere que recuerdes y que digas, coño, cómo me moló hacer aquello? Yo creo que en general lo que te gusta cuando... Yo ahora mismo no sé, ya ahora mismo estoy involucrado a lo mejor en 7 o 8 proyectos ahora mismo, ¿no? En este año. Y cuando te mola, como tú dices, es cuando estás a gusto con la gente que trabajas. Es como todo, hay equipos que tienes que ir y dices, pues me tengo que hacer 100 pies irme la semana que viene a Estados Unidos. Sí. Y hay otros equipos por la gente, por el ambiente, que estás encantado, ¿no? Ya. Y eso es lo que te mola al final. Al final es cuando consigues crear ese ambiente y esa comunicación sin hacerlo todo demasiado complicado, es cuando disfrutas de tu trabajo, ¿no? Ya. Hay otros equipos que son más complicados, desde luego. ¿El Alinghi en qué? Pues bueno, hemos hablado de tu primer gran logro, que fue ese oro olímpico. El segundo, bueno, al menos el más sonado, fue tu triunfo en la Copa América, ¿no? Con Alinghi. ¿Cómo recuerdas ese proyecto en ese sentido y cómo te surge la oportunidad de entrar a formar parte de él? Bueno, no sé si había navegado contra y con Jochen Schumann, Sí. que era el que llevaba un poco la parte de la tripulación. Entonces me dijo, oye, ¿te interesa? Tal, no sé qué, bueno, venga. Y a raíz de eso entré a formar parte del equipo, ¿no? Y tal vez eso sí que marca un poco el antes y un poco de punto de inflexión, ¿no? Porque sé que había un grupo de 5 personas en ese proyecto, los 5 neozelandeses, que no habían 5 super talentos que en ese tipo de barco invencibles y en muchos otros tipos de barco, ¿no? Y no solo por cómo todo lo que saben de navegar, trimar, tal, sino pues como su forma de decidir las cosas, ¿no? Porque al final la Copa América es un tema de decisiones, ¿no? Y
Cuando tomas una mala al principio es muy difícil recuperarte. Y cómo plantean las cosas y el sentido común que le aplican, creo que eso te influye muchísimo, ¿no? Igual que la Olimpiada fue un punto de inflexión, el siguiente punto, y sobre todo cuando ya estás dedicado de lleno al 100% en barcos grandes, ahí fue yo creo que un salto cualitativo importante. Joan Vila, con el que estábamos tomando una tónica ahora antes de empezar la entrevista, me decía exactamente lo mismo, que lo que más le maravilla de Alingui y le hace tener esa es la forma de mandar, entre comillas, que tenían Russell y su guardia pretoriana, ¿no? Que era una forma muy democrática y que todo el mundo al final se sentía súper libre para hablar, pero sin... Sí, pues tampoco es tan democrática, al final es el grupo es el que va a decidir, ¿no? Pero siempre ves que hay un razonamiento lógico detrás, no ves una decisión de y esto ahora por qué, ¿no? Lo tienen clarísimo. Si tú dices, bueno, esto, hacemos esto y va a ir mejor, sí, tienes que explicar por qué. Si no, esa cosa no se va a poner mejor. ¿Por qué va a ir mejor? Demuéstrame que se va a ir mejor. Y en muchos proyectos ves que van dando palos, uno para la derecha, otro para la izquierda, para acabar donde habían empezado, ¿no? Y en la Copa América lo que normalmente no tienes es tiempo, ¿no? Por mucho dinero que tengas, el tiempo es el mismo para todos. Y entonces ahí donde esa forma de tomar las decisiones y no volver otra vez a la decisión si era la correcta o no correcta, sino ir pasando todos los pasos y siempre pasito adelante, y cómo estructuran esos 4 años, ¿no? Creo que no ha habido, por lo menos en las versiones 5, evidentemente, no ha habido nadie mejor ni lo habrá. ¿Cuál era tu día a día en el Alingui? La verdad es que era muy divertido, porque cuando estábamos en Valencia igual te despertaba tampoco muy pronto, porque esta gente no era de madrugar mucho, y además en Valencia el térmico igual claro, o sea, 12, la Astana, no sé qué sea un día de poniente, pues tampoco valía la pena ir muy temprano, ¿no? Pero después el gimnasio siempre era divertido, yo que no soy muy de eso, pero me gusta más o jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis, y muy bien. La verdad es que también depende de lo que hicieras en el barco, tenías que darle más caña al gimnasio, ¿no? Pero bastante bien. Y después era navegar 5 o 6 horas al día, 5 horas. Y por la tarde recuerdo que muchas veces me iba otra vez a jugar al tenis o a correr otra vez. Y así un día tras de otro y un día tras de otro, no había más, ¿no? Menos esos, sí estuvimos 5 o 6 meses en Dubái, pero no era... La verdad es que Alingui lo que tenía es que cuidaba muy bien a las familias. Te da mucha ayuda con la casa, el colegio de los niños, todo facilidades, y eso ayuda mucho, ¿no? La familia contenta, claro. Regatista contento, ¿no? No puedo llegar a casa y tener Cristo todos los días, ¿no? Está todo bien en casa, todo está bien, ¿no? Claro. Te ríes, pero eso es importante, porque muchos equipos hoy en día no te ayudan. De entrada tienen bases en 3 o 4 sitios, traslados para aquí y para allá, y si no ayudan a la familia, no estás bien durante 2 o 3 años, ¿no? Estás todo el día de viaje, todo el día tal, y eso como te montes la campaña es más importante de lo que parece, pero al final son campañas largas, ¿eh? Son 3 o 4 años y tienes que hacer 3 traslados en una campaña, imagínate, la gente con hijos de edad escolar, es un buen lío. Oye, tú a bordo en teoría ibas de estratega, ¿no? En la popa, estabas un poco de... Es un sitio muy divertido, porque la verdad es que no paras en toda la regata, porque llevas el carro a la mayor, tienes que subir al palo al viento, si hay poco viento, estás metido en todas las maniobras. Un sitio muy divertido, la verdad. Oye, y en el tema de las velas, supongo que también estarías colaborando ahí, ¿o no? Ahí no. No, muy poco. Ahí, nada más que los que había ya con las velas eran muy buenos y tenían muy por la mano ese tipo de barcos. La verdad es que ahí no estuve metido con lo de las velas, era más regatista al 100%. ¿En el agua también notabas ese puntito de calidad extra por parte de los Russell, Butterworth y toda esta gente? ¿O? Sí, hombre, sí, hay 2 o 3 ahí, ¿no? El Warwick, el trimmer de mayor, creo que... Es que no he visto, y he navegado muchas veces con él en muchos barcos, ¿eh? Nunca he mirado para arriba a la mayor, nunca he encontrado un pero, ¿no? O sea, es algo espectacular. Con Murray, navegamos la semana pasada juntos en el Galatea, en Palmavela. Con Simon estamos navegando juntos en el Vesper, el trimmer de Fokker, en un 72. Sí, en el agua se lo ves, pero además es que lo tenían todo muy claro, ¿no? Con el equipo de diseño, un barco más rápido, el mejor palo, las mejores velas. No había, es espectacular. Oye, y a nivel popular, ¿cómo viste la edición de Valencia? O sea, ¿fue tan diferente a lo que estás acostumbrado a vivir en tu profesión por la repercusión o no, o el día a día? Lo que fue diferente fue,
sobre todo comparado con la última copa que he hecho, es el hecho de que éramos 12 equipos, o si éramos 12 equipos, Sí. no me acuerdo, Sí, 12. con 2 barcos. Es que es mucha gente, ¿eh? Ya. Mucha gente y el puerto, cómo estaba todo organizado con las bases, con tal, es que era espectacular. O sea, la verdad es que fue una verdadera PU y aquello acabará como acabó. Bueno, ahora en Barcelona, ¿no? A ver, ¿cómo...? Sí, pero eso no lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Cuéntame. Porque no lo entiendo. No voy a entrar más ahí, es que yo no lo entiendo. Bueno, vale, pues no te tiro de la lengua, hombre. No me tires, pues voy a calentar. ¿Tú vas a estar en esa copa? En principio no quiero estar. No. Estoy bien con lo que estoy haciendo ahora. Si no hubiera sido en Barcelona, 100% que no hubiera estado. Ahora dejo la puerta abierta, pero no para hacer una campaña de 3 años, o si alguien me pide ayuda el último año o así, pues me lo pensaría, pero no, la verdad es que no me apetece mucho. Joder, qué curioso. ¿Y eso es porque primas hoy la felicidad en el día a día que volver a...? Porque dejas muchas cosas de lado. Sobre todo al principio de las campañas es que hay que echar muchas horas en el ordenador y estás muy metido y pierdes un poco la perspectiva de las demás cosas, ¿no? Y ahora, como te he dicho antes, estoy metido en 7-8 proyectos a la vez. No podría dejarlo todo y la Copa América, si la haces, tienes que dedicarle al 200%, no puedes estar... Sobre todo al principio. Después hay equipos que buscan, pues a lo mejor alguien que diga, bueno, échame una mano, ven a ver qué te parece, de una visión más neutral, de fuera, sin cero viciada. Y eso a lo mejor sí que interesa, pero ahora mismo no lo veo. Oye, y tú conoces mejor que nadie lo que es la irrupción de los barcos voladores, ¿no? De hecho, estuviste con el American Magic en la pasada edición. Claro, para vosotros es quizá un cambio de escenario grande porque pasáis a no navegar, ¿no? Al final es muy complicado, si no eres una bestia física y tienes 30 y pocos años, navegar en un barco volador. ¿Tú cómo ves esta, iba a decir moda, pero parece ya que no es una moda, ¿no? Que es a lo mejor el siguiente paso? Bueno, evidentemente, como has dicho, nosotros somos de una generación que hemos aprendido en otro tipo de barcos, no tenemos ninguna chance a poder navegar en estos barcos. De todas maneras, sigo pensando que es medio otro deporte. Es como ir a esquiar y no tocar con los esquís en la nieve. Navegar, mar, olas, surfear una ola. No tengo nada en contra del foil, pero es como que no es el mismo deporte al 100%, ¿no? Sí. Claro, como te digo, ¿no? También entiendo que a la juventud de ahora no lo puedes meter en los barcos que nosotros aprendimos porque se echarían esto que es, ¿no? Necesitan más adrenalina, más velocidad, entonces seguro que un chaval que empieza le pones en un barco que foile o en un barco no foile y va a querer ir con el otro, ¿no? Sí. Ley de vida. Pero es como que no es el mismo deporte al 100%, ¿no? No, es interesante. Pues al final ahora estamos en pleno proceso de eso, ¿no? Al final, hoy en día, este es el mejor circuito de vela profesional del mundo, porque es así en cuanto a calidad de tripulaciones. O sea, tú te pones a contar campeones olímpicos de Copa América y de Volvo, y en esta flota hay más que en ninguna otra flota del mundo, pero es verdad que al mismo tiempo no es hacia lo que se tiende, ¿no? Al final la Copa América siempre lo acaba marcando todo y la Copa América va para otro lado hoy en día, incluso la Volvo, ¿no? O las regatas oceánicas ya están como con foileadores también. Sí, sí, va a ser un proceso un poco más largo tal vez en las regatas oceánicas, porque hay un componente de riesgo más elevado, ¿no? Puedes permitirte que algo te falle en mitad del océano sur y tener un lío, ¿no? Pero ya te digo, también es verdad que tú miras la edad media de los que estamos aquí y tampoco dices, bueno, joder, somos bastante mayores ya, ¿eh? Somos los mismos desde hace 25 años, ¿no? Ya. Igual tampoco es bueno para el deporte, igual hace falta que venga gente más joven, ¿no? Sí, pero ya te digo, como hemos aprendido a navegar de la otra manera y a tener la sensación de estar tocando el agua y las olas y ir ajustando las velas según las olas y el movimiento del timón y de la tripulación, pues claro, es que nosotros venimos de esa generación, no tenemos ninguna chance en esto ahora. Ya. Oye, para alguien de tu nivel, supongo que llegaría un día en el que dejases de llevar la caña o dejases de llevar tanto la caña, ¿no? Cuando tú has sido uno de los mejores cañas que ha habido en este país. ¿Eso es difícil? ¿No es difícil? ¿Cómo lo llevas? Hombre, normalmente puedes aportar más tal vez si no llevas la caña en algunos proyectos, ¿no? Es frustrante, la vela a la que nos dedicamos nosotros es de armadores, ¿no? Ahora mismo. Y hay armadores muy buenos, como es el caso del nuestro aquí en el Platón, que puede dar la caña igual o mejor que nosotros, pero es verdad que hay armadores muy malos, y eso es frustrante, pero te tienes que agarrar los machos y callar. Pero es duro, no te voy a negar, es así. Y es difícil acostumbrarse, ¿no? Al final haces muy como de entrenador todo el día, ¿no? Y gira un poco para aquí, gira un poco para allá, para aquí, para allá.
y no te voy a negar que no sea. Tienes que tener cierto carácter para poder llevarlo. Sí. Ya, sí, entender que forma parte de tu trabajo. Exactamente, sea, es que además, ¿no? y la vela ahora en particular, es que esa ahora es así, ¿no? Es casi todo de armadores. Oye, ¿y cómo fueron tus...? Antes hemos hecho un guiño a la Volvo, ¿no? Hablando de la última entrevista que te hice, ¿cómo fueron esas experiencias oceánicas? Oh, bien, sí. La primera Volvo, yo había hecho bastantes o algunas regatas oceánicas antes de meterme en la Volvo, ¿no? Pero después de la Copa América, como había ese impasse, que no sabíamos lo que iba a pasar con la Copa después de Valencia. Es verdad, el lío con Oracle. Tampoco vamos a estar parados 3 años, ¿no? Entonces, como conocía bastante, es muy amigo con Pepe Ribes, hostia, ¿qué te parece si hablamos con él? Sí, vente. Y la verdad es que bien. La primera un poco, pues dices, bueno, vamos a hacerla, a ver qué tal, y la segunda sí que vas para ganarla, ¿no? Las primeras un poco... La primera además ya vimos que con el barco que teníamos iba a ser difícil, ¿no? Pero la verdad es que hicimos buen resultado en la primera. Y después la segunda, sin embargo, teniendo mejor material, pues quedamos peor. Ya. Eso sí, fuimos ganando que el 70% de la vuelta le íbamos ganando, ¿no? Al final se nos quedó una cara tonto que ¿por qué? Las roturas de... Sí, bueno, rompimos 2 timones, pero ya estábamos un poco en caída libre, ¿no? Empezamos muy fuertes, 3 etapas, incluso cuando llegamos fuimos a Miami, creo que es donde tuvimos la mayor ventaja a la Volvo, aunque no ganamos esa etapa, pero es que a partir de ahí que caímos en barrena, ¿no? Los otros fueron mejorando y nosotros empeorando. ¿Y hoy en día cómo la ves? Porque hoy está quizá ante la edición más complicada de la historia, ¿no? Porque no sabemos muy bien si... ¿Cómo ves la edición que tenemos ahora empezando en enero y cómo le ves el futuro a la Volvo? ¿Dónde crees que...? Oh, buena pregunta, ¿eh? Evidentemente cuando acabamos la vuelta del 2011-2012 tenían que hacer algo porque se veía que nadie más iba a seguir o que iba a ser complicado que siguieran con los Volvo 70. Y de hecho creo que después con los 65 pues mal que bien, mejor barco, peor barco, pero había interés. Ahora estaba hablando con Xavi el otro día y me decía que no lo ve claro, ¿no? Si es que hay un barco bien preparado y los demás así un poco de no al 100%, ¿no? La verdad es que es difícil, ¿no? Saber lo que tienes que hacer, pero bueno, no sé. Sinceramente ahora mismo lo ves las regatas oceánicas de este nivel y lo que te interesa seguir y ver son los solitarios, los la Vendée, ¿no? Claro, que dices, y todo el circuito que hacen estos, ¿no? Entonces, no sé si el Volvo se ha querido acercar demasiado a este mundo en vez de haber cogido un camino un poco diferente, ¿no? No parece que se solapen muy bien las dos cosas como están intentando, ¿no? Ya, el acercamiento al mundo IMOCA, ¿no? Que parecía muy bien tirado, sí, pero no... Sí, pero es que en la práctica no. El mundo oceánico francés es muy diferente. El mundo oceánico francés es de poco, no mucho presupuesto, tipo de tierra al justo. Es otro concepto un poco, ¿no? Entonces ahí a lo mejor, por eso tampoco tantos franceses se han apuntado, ¿no? Como esperaban. Sí, suena a proyectos que tienen vendidos bastantes cosas y dicen, venga, va, y por este poquito más me hago la Volvo. Pero ningún proyecto tiene la Volvo como, o como se llama, la de Ocean Race, como proyecto emblemático. No, la verdad es que tiene una buena papeleta para sacar esto adelante, ¿no? Y tal vez han tenido la oportunidad con la pandemia de repensárselo, ¿no? Y haber dicho, por aquí no vamos bien. Pero, de hecho, es que... No sé tú, pero yo tampoco estoy muy enterado de cómo va. Y si no estás muy enterado de cómo va, algo pasa. Es que algo pasa, ¿no? Ya. Es que algo está ahí que no sé. Antes hablabas de Pepe Ribes, que a mí me parece un mito. O sea, no tan reconocido popularmente como, los que habéis ganado oros olímpicos y habéis ganado tantísima cosa, pero Pepe, es una auténtica institución. ¿Quién ha sido el patrón o el compañero de tripulación o tal que más te haya impresionado o fascinado? Decir, o por decir, ya tengo a este cabrón otra vez aquí delante, o tener que elegir tu tripulación y siempre decir, este es el primero. Hay varios, ¿no? Pues es que siempre vas a coger... Bueno, Pepe yo me lo he llevado, me lo traje al Platón, al Zurich en su día. Pero desde luego, si pudiera elegir entre todos los que conozco, habría unos cuantos que siempre vendrían conmigo, ¿no? Como he dicho antes, Warwick vendría siempre, ¿sí? Primer de mayor. Y muchos de los de esa época del versión 5 para hacer esto se
serían parte de esa tripulación. Bueno, no te voy a tirar más de la lengua tampoco, porque seguro que se te olvida alguien y sé que eso os jode mogollón luego. ¿Cómo empezó el proyecto del Platoon? Porque, joder, estáis ahora súper asentados, a punto de ganar el título ya en varias ocasiones, encima con mucho español a bordo, ¿no? Y gritando súper bien. ¿Cómo te viene la...? Vino por Marcus. Marcus antes era un poco Marcus Wiesel el que llevaba este tema. Pues un año me llamó a ver si le podía hacer las velas. Y fue en el año 2016, creo. Y un poco el equipo, ya te digo, no estaba muy bien estructurado a ningún nivel. Nivel de equipo de tierra, el capitán del barco, de todo. Entonces esto hay que darle la vuelta de alguna manera, ¿no? Y ese año 2016 fue bastante pobre, la verdad. Sí quedamos cuartos o así de todo el año, pero sin ningún resultado destacable en todo el año, ¿no? Y ese año nos senté con Harm, con el armador, y dije, esto le da la vuelta o no tiene sentido seguir, ¿no? Entonces cambiamos media tripulación, pusimos mucho español, además. Y a partir de ahí, desde el 2017, creo que ese año ganamos el Mundial, creo, 2017 y 19, sí. Y desde ese año siempre hemos estado ahí en la pelea, ¿no? Al final ganas, pierdes, pero siempre hemos llegado a las últimas regatas, siempre hay con posibilidades, ¿no? Ya te digo, el primer año fue mediocre tirando a flojo, ¿no? Ya. Entonces, es lo que te digo, al final tienes que estar con la gente que toca a gusto y que llevamos desde 5 años los mismos prácticamente. Además, el otro día hablaba con Agustín Zulueta, con Agus, y le preguntaba un poco al final la esencia de estos grandes circuitos, lo decías tú antes, no son los armadores, al final son un poco los grandes financiadores porque, bueno, es tal y como funciona esto, y que la irrupción de los monocascos foileadores, ¿no? El Nika, aparece, bueno, el Persico 40 y varios que están, si podría ser una amenaza para este tipo de barcos de circuitos. Él me decía que lo ve muy complicado a corto plazo, sobre todo por lo difíciles que son de llevar esos barcos y por el mantenimiento tan descomunal que suponen. ¿Tú cómo lo ves? Es un problema de tiempo, porque al final los armadores y la gente con dinero dentro de 20 años va a ser gente que haya empezado haciendo kitesurf, no sé qué, y va a empezar y va a decir, yo me meto en un circuito, ¿no? Esa gente al final, alguna habrá que tenga el dinero suficiente que quiera hacer algo, y esas nuevas generaciones dentro de 10, 15, lo que sea, no van a estar navegando en esto porque no habrán aprendido a navegar en esto. Es una cuestión de tiempo. Estaremos jubilados ya, pero es una cuestión de tiempo. Oye, por ir acabando, que no te quiero exprimir más. Una cosa es que me hayas concedido el placer de tenerte aquí, otra cosa ya, vamos. Pero la siguiente Copa América, ¿cómo la ves? ¿De favoritismo, no favoritismo? ¿Le ves opciones a Lingui? ¿Crees que New Zealand ha perdido la ventaja que siempre tiene el defensor viniendo aquí? Bueno, yo creo que Team New Zealand estaba muy por encima en la última Copa, ¿no? Era una C-77, ¿no? Los demás como una C-75. Ha perdido cierta ventaja porque ha tenido que tal vez vender material, ha tenido que vender el barco a Lingui, lo cual estás dando mucho, ¿no? Pero lo cual significa que también tienen bastante escondido, ¿no? Yo creo que, claro, favorito. Ya. ¿Va a haber ciclistas o regatistas a bordo? Buena pregunta. Yo creo que los tíos fuertes van a intentar, como sea, ponerse fuertes de piernas. Ya. Habrá un mix, ¿no? Y al final se medirán vatios, ¿no? O sea, a lo mejor los que tengan que decidir... Exactamente, es una cuestión de tanto peso y tanto rindo y tanto puedo dar, ¿no? La verdad es que es un poco una pena, ¿no? Que en un barco de vela, ¿no? Haya tíos que en una Copa América, en un tipo de barco puede haber gente que no sepa navegar, me parece un poco regulín, ¿no? Claro, tiene la lógica. Entrevista en la Copa América de la primera que ganó Team New Zealand, le entrevistaron a uno de los ciclistas y le pidieron, ¿qué vas a hacer ahora? A partir de aprender a navegar. Y acababa de ganar la Copa América, ¿no? Sí, es verdad. O sea, y en los versión 5, joder, la verdad es que no había ninguno, por muy mazas que de los más mazas, que no fuera muy bueno también navegando, ¿eh? Joder. Es que, como hemos dicho, ¿no? Es que eso tal vez demuestra lo mayores que nos estamos haciendo, ¿eh? Hay que aceptarlo, ¿no? Es otro tipo de... ¿Tú tienes hijos, Jordi? Y yo tengo 4, sí. ¿Navegan? No, uno sí que navegaba, los demás nunca les interesa mucho. Bueno, navegan con el abuelo ahí, con el padre, con su abuelo y eso, pero nunca les ha interesado el tema de la regata, menos al mayor sí que le gustaba. Sí, ¿y él vuela o navega? No, navegaba, ahora no ya navega. navega. No, pero navegaba en 420,
Pero estoy seguro que si empezaran ahora les gustaría volar, porque Claro. se hacen skate como locos y cosas de esas. No les vas a meter en un Optimist, una cosa esa, les vas a meter en algo que vuele. Claro. Tú, de todas maneras, no debes haber sido un padre insistente con esto, ¿no? A quien le haya gustado bien, pero tampoco te veo ahí No. forzándoles a... No he sido un padre muy insistente en nada. no, porque la verdad es que como para mí en la vida y en el deporte la motivación por las cosas es lo principal. Si tienes motivación por algo vas a superar cualquier limitación física, intelectual, da igual la motivación. Te ayuda a superar todo. Entonces, desde el momento que tienes motivación por otras cosas, hombre, no le vas a forzar a nada, ¿no? Ya. Al revés, cuando ves que tengan motivación por algo es donde les vas a echar la mano y apoyar en lo que sea, ¿no? Es que hay que tener muchas ganas para hacer las cosas. Si quieres llegar a cierto nivel, ¿no? Si no te interesa competir o lo que sea, o no pasa nada, ¿no? Pero cuando te interesa algo de verdad, es que la motivación está por encima de... Puede romper cualquier barrera, así lo veo yo. Bueno. Muy bien, pues Jordi Calafat, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y que nada, dentro de un tiempo te volveré a dar la paliza un poco, hombre, para actualizar un poco cómo va tu carrera. Muy bien, Nacho, no hay problema. Muy bien, pues Jordi Calafat, protagonista en esta 27ª entrega de las entrevistas del rol.